Muy bien, ¿qué tal? A todos muy buen día. Bienvenidos al último día de nuestro sexto encuentro de modelado matemático. Muchas gracias a los organizadores y sobre todo gracias a todos los participantes por su entusiasta participación. Muy bien, para empezar el día de hoy, como habíamos comentado, tuvimos una modificación en el programa del día miércoles, entonces hoy empezaremos con Isaac Pérez Castillo. Él nos acompaña desde UAM Iztapalapa. Entonces, para no errar en la traducción o en la interpretación de su trabajo, entonces le pedimos a Isaac que nos platique de él. Adelante, Isaac, buen día. Buen día. Primero de todo, gracias Héctor, Guillermo y César por invitarme, por darme la oportunidad de una charla y una disculpa por la confusión sobre el día de la charla. Entonces voy a compartir pantalla esperando que todo funcione. Supongo que se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve bien. Perfectamente, sí. Gracias. Pues bueno, hoy, colegas, les quería hablar de una serie de trabajos de una de las líneas de investigación que hago, que es sobre lo que se conoce como teoría de grandes desviaciones, en particular las técnicas que hemos desarrollado en lo que se llaman ensambles de matrices aleatorias diluidas. Y lo que voy a hacer en esta charla, primero de todo voy a dar un poquito de introducción, cuál es uno de los objetivos principales que queremos conseguir en este tipo de trabajos. Voy a hablar a muy grandes rasgos sobre teoría de matrices aleatorias, en dos casos, uno lo que se llama matrices densas o quizás ensambles de matrices aleatorias clásicos o ensambles gaussianos. Y después pasaré a discutir el caso de matrices diluidas. Y presentaré resultados, aun y cuando tenemos muchos resultados, hemos estado trabajando de forma bastante intensa los últimos años. Voy a presentar el caso más sencillo, que es ensambles de matrices diluidas de tipo poissoniano. Bueno, entonces la idea de este tipo de trabajos es la siguiente. Como bien sabréis, uno de los objetivos principales en física y en matemáticas es identificar regularidades que ocurren, ya sea en la realidad física o en la realidad matemática, e intentar de alguna forma entender y capturar lo que en general se conoce como universalidad. Y por supuesto, universalidad tiene diferentes significados en diferentes contextos, ¿okay? Incluso uno podría decir que universalidad es lo que intenta hacer la ciencia, encontrar leyes que explican el comportamiento de los objetos, pero en este contexto normalmente universalidad lo que significa es cuando yo tengo un fenómeno emergente, algún tipo de interacción entre variables, yo quiero ver si de esa interacción, de ese fenómeno emergente, salen leyes universales. Los ejemplos más sencillos de los que uno podría pensar para presentar el concepto de universalidad son de los que vienen de teoría de probabilidad. En particular, consideremos el caso de suma de variables aleatorias. Y como sabéis, cuando yo tengo un conjunto de variables aleatorias lleva el proceso de convolución o la suma de variables aleatorias, si estas variables aleatorias son independientes, no hace falta que sean idénticamente distribuidas, si son independientes o débilmente correlacionadas, sabemos que, como se muestra en esta figura de manera caricaturesca, que independientemente, más o menos a grandes rasgos, independientemente de qué distribución vengan, o son generadas esas variables aleatorias, la suma de variables aleatorias sigue una distribución límite, que es justamente la distribución gaussiana. Esto lo podemos pensar desde otro punto de vista, incluso lo podemos pensar en el contexto de física, dentro del marco de trabajo de grupo de renormalización, donde decimos que si consideramos el espacio de distribuciones y hacemos el proceso de convolución en el espacio de distribuciones, tenemos puntos fijos. Entonces, en el espacio de distribuciones o en el espacio de teorías, cuando hacemos convolución empezando por cierto punto, que indicaría cierta distribución, si esa distribución es una distribución para variables aleatorias independientes o
independientes o débilmente correlacionada, el proceso de convolución va a ir a un punto fijo, que es justamente el punto fijo gaussiano. ¿Okay? Esto, como recordaréis, se llama el teorema límite central, y una vez más, a grandes rasgos hay muchas distribuciones que tienen que tener ciertas propiedades, en particular que la varianza sea finita, para que la distribución límite sea la distribución gaussiana. ¿De acuerdo? Y una vez más, y para los colegas que son de física, esto de alguna forma es simplemente el corazón o la idea general de lo que es grupo de normalización. Entender cómo, cuando llega un proceso de convolución, cierta distribución límite aparece. ¿De acuerdo? Cuando tenemos, entonces esta es la situación estándar, la situación sencilla y muy fácil de demostrar. En los últimos años, bueno, no solamente en los últimos años, desde la fundación o la introducción del grupo de normalización hasta la actualidad, lo que se ha intentado hacer de forma general, de forma matemática, es entender cuando tengo variables correlacionadas si nuevas leyes emergentes aparecen. ¿Okay? Entonces, por supuesto, esto es una pregunta cuya respuesta no es única porque depende mucho del grado de correlación de las variables aleatorias, pero en ciertos casos uno sí que puede elucubrar ciertas leyes emergentes. ¿Okay? No solamente uno tiene leyes emergentes cuando hace el proceso de convolución o de suma de variables aleatorias, uno también se podría preguntar lo que es la estadística de valores extremos y si hay universalidad en estadística de valores extremos. ¿En qué consiste la teoría de valores extremos? En general consiste en lo siguiente. Supongamos que tenemos una lista de variables aleatorias, x1 hasta xn, dada o generada por cierta distribución que normalmente se le suele llamar parental. Y de esta lista de variables aleatorias definimos una nueva variable aleatoria, que es el máximo de la lista. Por supuesto, como el máximo de la lista, lo que aquí denoto como m sub n, es por sí una variable aleatoria, uno se puede preguntar cuál es la distribución de m sub n. Resulta que hay un teorema, que es el teorema que aquí escribo, que es el teorema de Fisher-Tippett-Genedenko, que nos dice que para variables independientes o débilmente correlacionadas, la distribución límite, que normalmente se denota de esta forma, me pregunto cuál es la probabilidad de que esta variable m sub n rescalada de cierta manera adecuada tenga una distribución límite no trivial, cae en cierta familia. De hecho, normalmente a veces se presentan tres familias, dependiendo con quién hables. Los físicos dicen que hay tres familias, los matemáticos dicen que es una familia parametrizada de formas diferentes. ¿Okay? De una forma u otra, una vez más tenemos el concepto de universalidad para teoría de valores extremos, donde la distribución límite puede ser o bien la distribución de Fréchet, la distribución de Campbell o la distribución de Weibull. ¿Qué distingue estas tres familias en el proceso de calcularse la distribución límite? Es simplemente el comportamiento de la cola de la distribución parental. Una vez más, distribución parental es la distribución que genera este conjunto de variables aleatorias. Entonces uno se podría preguntar, ¿qué pasa en este caso si yo tengo variables aleatorias correlacionadas o fuertemente correlacionadas? Entonces se sabe desde hace ya bastante tiempo, desde los 90s, quizás un poquito antes, que en muchos casos, cuando uno se calcula la distribución del máximo en una lista para variables fuertemente correlacionadas, surge una nueva ley emergente que es lo que se conoce como la ley de Tracy-Widom. ¿Okay? Y la ley de Tracy-Widom tiene ciertas peculiaridades que son que el centro de la distribución tiene cierto escalamiento en función del tamaño de la lista y que las colas a la derecha y a la izquierda decaen de forma exponencial, pero con un exponente o con una potencia distinta en función del tamaño de la cola. ¿Okay? Y esta ley de Tracy-Widom no solamente es universal desde un punto de vista matemático,
es universal desde un punto de vista de aplicaciones, ¿no? Aparece en muchas áreas de la física, en muchas áreas de ciencias de computación, en muchas áreas de las matemáticas, por ejemplo. Uno puede estudiar lo que se llama fenómenos de crecimiento estocástico, por ejemplo, ciertas cantidades estocásticas que aparecen en la ecuación de Cardano, Parisi-Sang. Puedo estudiar la distribución de valores propios, puedo estudiar el performance en mercados financieros, puedo estudiar wireless communications o ciertas propiedades de wireless communications, etcétera, etcétera. Y muchos de estos procesos o ciertas cantidades en estos procesos tienen una distribución límite que justamente corresponde con la distribución de Tracy-Witten. Entonces, uno de los papeles fundamentales, una de las preguntas fundamentales es ¿por qué esto pasa? ¿Okay? ¿Cuáles son los ingredientes básicos? ¿Okay? Si nos podemos olvidar de la parte superficial que explicaría la emergencia de una ley tan interesante como la ley Tracy-Witten. ¿Okay? Entonces, por supuesto, para responder esta pregunta uno tiene que buscar una forma de caracterizar de manera más simple un conjunto de variables aleatorias con cierto grado de distribución entre ellas. Para eso hay un marco de trabajo, que es un área de trabajo, que es la teoría de matrices aleatorias, perdón, que es lo que yo considero que es el laboratorio matemático más simple que nos permite no solamente cualificar, sino cuantificar la emergencia de este tipo de nuevas leyes. Voy a ahora pasar a daros una muy breve introducción sobre el caso de matrices aleatorias densas o matrices aleatorias o ensambles de matrices aleatorias clásicas o ensambles de matrices aleatorias gaussianas. Entonces la idea es muy sencilla. Es muy sencilla en este caso. Supongamos que tenemos una matriz H. Por simplicidad vamos a suponer que la matriz H es una matriz simétrica o hermitiana. Y vamos a denotar con el vector lambda, de lambda 1 hasta lambda n, los valores propios de esta matriz. Si la matriz H viene dada por cierta regla probabilística, eso implica que sus valores propios es un vector aleatorio. Y en algunos casos, en la teoría de matrices aleatorias clásica, uno puede calcular cuál es la distribución conjunta de valores propios para cierto ensamble. En particular para los conocidos, como se llaman, ensambles de Dyson clásicos o ensambles gaussianos, de los cuales, como algunos de vosotros sabréis, hay tres. Tenemos el ensamble gaussiano ortogonal, el unitario y el simpléctico, o incluso para ensambles de matrices correlacionadas, como es el ensamble de Bichat, o incluso para los ensambles de Jacobi. Uno, de hecho, se puede calcular, y no es muy difícil, es poquito tedioso, pero no es muy difícil, la distribución conjunta de valores propios si uno da una regla, la regla que define las propiedades aleatorias del ensamble que forman estas matrices. ¿Okay? Esta distribución, tal y como aquí la he escrito para que uno le llame a la mente cierta analogía con física estadística. ¿Okay? De hecho, como comentaba, para estos ensambles gaussianos uno puede demostrar que la distribución conjunta de valores propios tiene esta forma, donde F lo puedes llamar como un tipo de energía libre o hamiltoniano, que captura la interacción o la correlación entre estos valores propios. Y de hecho uno puede hacer una analogía entre este problema matemático o este ensamble de matrices aleatorias con un problema físico. Uno puede darse cuenta que este hamiltoniano para el conjunto de valores propios es equivalente a un hamiltoniano que captura la interacción electrostática de partículas cargadas que viven en dos dimensiones pero restringidas a moverse en una línea. ¿Okay? ¿Por qué en dos dimensiones? Porque justamente sabemos que el potencial de Coulomb de interacción entre dos partículas cargadas es el logaritmo. ¿Por qué en una dimensión? Porque justamente los valores propios tienen solamente una etiqueta, la etiqueta iésima que te dice que te da el carácter de unidimensional de una línea. Y aparte tenemos un potencial externo, ¿okay? Que para el caso de ensambles gaussianos es un potencial de tipo cuadrático.
Entonces, desde un punto de vista de analogía, nosotros tenemos un sistema de partículas cargadas viviendo en un universo dos-dimensional, restringidas en una línea y sometidas a un potencial cuadrático. Esta analogía se le llama, por supuesto, analogía de Dyson del gas de Coulomb, y uno puede calcularse utilizando herramientas muy conocidas en física estadística o en matemáticas en general, propiedades estadísticas de los valores propios. Y en particular el método fluido Coulomb, esencialmente, a grosso modo, lo que quiere decir es que tú intentas buscar distribuciones límites aplicando técnicas de punto de silla, etcétera, etcétera, ¿okay? Introduciendo acciones entre teorías continuas. Muy bien, entonces esa es la idea general o la introducción muy rápida sobre matrices aleatorias clásicas o ensambles clásicos. Ahora supongamos que yo tengo, una vez más en estos ensambles, una lista de valores propios y los ordeno de menor a mayor. De lambda 1 supongo que es menor que lambda 2, etcétera, etcétera, hasta lambda n. Y de aquí podemos introducir una nueva variable aleatoria, que nota aquí como n sub x, que es lo que se llama el número índice sesgado, que te cuenta el número de valores propios que tengo a la izquierda de cierto valor x. Right. Y con el método del fluido de Coulomb uno se puede calcular cuál es la probabilidad de que el número índice sea un valor mayor que cierta cantidad, o cuál es la probabilidad de que el valor índice... Y de aquí, de hecho, uno puede extraer la probabilidad de que cierto valor propio sea menor, cierto valor propio en esta lista, en este orden, por ejemplo el k'ísimo, sea menor que este valor x. Esto es muy fácil de calcular. ¿Okay? Con esto lo único que quiero enfatizar es que si yo tengo la estadística o la probabilidad de que el número índice sesgado tenga cierto valor, de ahí puedo obtener la distribución de cada uno de los valores propios en esta lista. Muy bien. De aquí yo ahora puedo intentar calcularme cuál es la distribución límite de que la fracción de valores propios a la izquierda de x tenga un valor igual a c. Y se sabe o se supone que en el límite asintótico esta distribución de probabilidad se va a comportar de forma exponencial, y justamente este comportamiento exponencial es lo que se llama teoría de grandes desviaciones. Lo que te está diciendo es que la probabilidad tiene cierta forma de caer cuando me desvío de los valores típicos, y la velocidad o la forma que tiene esta distribución de caer viene dada por una cantidad, que esta función de aquí psi de x, que es lo que se llama la función tasa o the rate function. La función tasa o the rate function es justamente la cantidad que uno quiere derivar para intentar ver cómo nuevas leyes emergentes aparecen. Y curiosamente, y eso lo podemos dejar para otro seminario, cuando nuevas leyes emergentes aparecen que vienen dictaminadas por la correlación entre variables aleatorias, esta función tasa tiene comportamientos no analíticos que de alguna forma imitan transiciones de fase que ocurren en física estadística. Entonces da esta función tasa, esto simplemente por complementar, yo me puedo calcular, esta función tasa por cierto depende de dos parámetros, donde pongo el valor x a partir del cual miro la fracción de valores propios a la izquierda de x, ¿okay? Y la fracción de valores propios a la izquierda de x. ¿Okay? Entonces depende de las variables, y de hecho de la función tasa puedo sacar dos distribuciones, ¿okay? La estadística de valores propios a la izquierda de x, o justamente la estadística del k'ísimo valor propio. ¿Okay? Una vez más, esto es para enfatizar que esta función tasa, primero de todo, es muy importante para capturar fenómenos emergentes y te da información de esencialmente toda la lista, bueno, información importante de toda la lista. Hay otro tipo de información, ¿no? Se podría calcular lo que se llama estadística de gaps entre valores propios, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero al menos te da información muy relevante. Muy bien, esto es un dibujito de la forma que tiene la función tasa para el caso de matrices aleatorias densas. Nos podemos olvidar de los paneles que tenemos alrededor, de los paneles que tenemos aquí alrededor, y nos podemos centrar en el panel que tenemos aquí en medio. ¿Okay? Entonces esto es un diagrama o un plot en densidad, donde los colores indican el valor de la función tasa
en función de estos dos parámetros, ¿no? La fracción de valores propios a la izquierda de X y el valor de X. Y la línea roja representa el valor típico de la fracción de valores propios. ¿Okay? Isaac, Y uno puede, 10 minutos. gracias. Y uno puede justamente compararlo con simulaciones Monte Carlo y todo funciona muy bien. ¿Okay? De aquí uno puede ver, de hecho, que esta función tasa tiene comportamientos no analíticos, lo cual indican cierta transición de fase. Esto sería otro plot de la función tasa de forma diferente. De hecho, enseñando cortes en una dirección y en otra. ¿Okay? No voy a comentar los detalles de esta función tasa, pero tiene detalles interesantes respecto a simetrías o asimetrías que indican fluctuaciones a la izquierda y a la derecha de valores propios. Este sería para el caso de Bichat o para el caso de matrices correlacionadas de ensambles clásicos. Y la pregunta ahora que queríamos responder es, si yo ahora me olvido por completo de matrices aleatorias o ensambles de matrices aleatorias clásicas que capturan la aparición de cierta emergencia, en este caso de ciertas funciones tasas que te dan cierto comportamiento en las clases de la ley Tricy-Wheaton, y me centro ahora en otro conjunto de matrices aleatorias, que son matrices aleatorias diluidas. La pregunta es si aparecen nuevas leyes emergentes. ¿Okay? Entonces, la respuesta es que sí, pero para hacer ese tipo de análisis hay un problema matemático bastante importante que uno primero tiene que sortear, que me gustaría comentar, y es justamente el grueso de todo el trabajo que hemos hecho en los últimos años, incluso recientemente. ¿Okay? Que es el siguiente. Cuando yo decido estudiar este tipo de fenómenos en matrices aleatorias diluidas, resulta que yo no puedo derivar la distribución conjunta de valores propios. ¿Okay? No existe una solución exacta, una solución explícita. Si yo no tengo la distribución conjunta de valores propios, no puedo hacer estadística de observables, por ejemplo, del número índice, de la fracción de valores propios a la izquierda de X. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es posible utilizar una ruta diferente para hacer esos cálculos? Y la respuesta es que sí, utilizando técnicas que vienen de la física estadística de los vídeos de spin. Y en lo que me queda en unos pocos minutos, os voy a explicar a grosso modo en qué consisten estas técnicas y brevemente los resultados que obtenemos. ¿Okay? Entonces, la idea, antes de eso, por supuesto, estas técnicas de vídeos de spin las hemos aplicado para resolver problemas que no tienen resolución en una serie de trabajos seminales en el 2008 y 2009, que era calcularse la densidad espectral para matrices aleatorias diluidas de forma exacta. Y aquí hay ejemplos de la densidad espectral para grafos de Poisson diluidos, para grafos de Poisson, para matrices de correlaciones diluidas y para grafos no hermitianos. ¿Okay? Si estáis interesados en estos trabajos, os puedo pasar referencias. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo uno torea el problema matemático bastante importante que uno tiene aquí para calcularse la función tasa para matrices diluidas? El punto crucial es buscar algo que te permita escribir la cantidad que uno quiere estimar como una función de partición. ¿De acuerdo? Entonces, el punto inicial es buscarse una prescripción de la función de Heaviside o la función escalón, porque es la que te permite calcular o introducir la fracción de valores propios a la izquierda de X. De aquí uno define una función de partición. Por supuesto, una función de partición entre comillas, porque simplemente estoy robando vocabulario de física estadística. En particular, esta función de partición es compleja, no tiene significado probabilístico. Utilizo técnicas de vidrios de spin para calcularme mis cantidades de interés y obtengo teorías efectivas. Alright. ¿Qué prescripción es muy útil para la función de Heaviside o la función escalón? Es una prescripción que viene dada en el plano complejo por el logaritmo neperiano. Sabes que el logaritmo neperiano, o el logaritmo, perdón, en el plano complejo tiene un punto de ramificación en x0 y tiene un corte, y ese punto de ramificación implica que tiene un corte, que en principio lo puedes poner donde quieras, desde el 0 hasta el infinito en el plano complejo, pero normalmente se pone en la parte real negativa del plano complejo y ese corte cuando lo atraviesas tiene un salto de 2pi. Entonces, si yo me agarro dos valores en el plano complejo muy cerquita del salto, arriba y abajo,
justamente esto es una prescripción de la función de Heaviside, ¿no? Ahora si yo tengo una distribución de matrices aleatorias para los cuales yo no, perdón, si ahora yo tengo una matriz aleatoria H y cierta distribución de valores y ciertos valores propios lambda 1 y lambda n de esta matriz, yo puedo escribir el número de valores propios a la izquierda de X de esta forma. ¿Okay? Después, esto es un poquito pesado, pero bueno, os digo brevemente las fórmulas. En particular, si yo me quiero calcular el número de valores propios dentro de un intervalo de AB, esto se puede escribir de esta forma, donde yo tengo el logaritmo de cierta fracción de funciones de partición. Y acordás que el logaritmo de una función de partición es equivalente a la energía libre, una vez más, entre comillas. ¿Okay? Simplemente estamos abusando del vocabulario de física estadística y una vez que yo he hecho esta identificación, puedo aplicar técnicas de vídeos de spin para calcularme justamente la distribución de valores propios a la izquierda o en cierto intervalo AB. ¿Okay? Entonces, esto es un poquito cómo se hace. Me faltan 4 minutitos, ¿no? Me faltan, sí, 4 minutitos. Sí, 5 está bien. 5 minutitos. Entonces, yo ahora puedo definir lo que se llama la distribución, perdón, la función generadora de acumulantes límite, ¿okay? Que es simplemente el logaritmo del valor esperado de esta variable aleatoria en el límite cuando el tamaño de la matriz tiende a infinito. Y si tengo la función general de acumulantes, la teoría de grandes desviaciones me dice que la función tasa viene dada simplemente por una transformada de Legendre. ¿Okay? Esto es muy fácil de probar. Alright. Entonces, aquí el objetivo es que todo... Entonces, una vez que hemos hecho estas identificaciones, que de hecho son sencillas, el meollo de la cuestión en este caso es calcularse promedios, donde el corchete este significa promedios en este ensamble de matrices aleatorias diluidas, de un objeto que es muy extraño. Son funciones de partición elevadas a una potencia imaginaria. ¿Okay? Entonces, ¿cómo carajos nos calculamos esto? Uno utiliza el método de las réplicas, donde lo que hace es suponer que estas potencias son números enteros y después hace una continuación analítica. ¿Okay? Entonces, al final del día, haciendo el ejercicio habitual, que hacemos muchos en vídeos de spin, uno llega a una teoría efectiva. ¿Okay? Os voy a escribir ahora la teoría efectiva para el caso de matrices o grafos de Poisson. Entonces, ¿qué es un grafo de Poisson? Es un grafo que... perdón, grafos de Poisson son grafos cuyas matriz de adyacencia viene dada por una ley bimodal, que es la que escribo aquí, que nos dice que la probabilidad de que la entrada IJ de la matriz de adyacencia sea 1 es C dividido entre n y que sea 0 es 1 dividido por C entre n. ¿Okay? Donde C es, de hecho, la conectividad promedio del grafo de Poisson. Y de aquí uno puede demostrar que la distribución límite de grados justamente, la distribución de Poisson, por eso a estos grafos se les llama grafos de Poisson. Muy bien, entonces uno utiliza las herramientas que comentaba, después de un cálculo bastante largo, uno encuentra la función generada de acumulantes a partir de una teoría efectiva, donde esta densidad que aparece aquí cumple cierta ley de autoconsistencia y bueno, para hacer la historia un poquito más corta, esta se puede resolver numéricamente con una técnica que se llama dinámica de poblaciones pesada y de aquí uno obtiene estos resultados. ¿Okay? En el eje de las Yes es justamente la función tasa para este tipo de grafos de Poisson para la fracción de valores propios a la izquierda de cierto valor que es en este caso L igual a -1 y aquí vemos el comportamiento de la función tasa para diferentes valores de la conectividad promedio, que no voy a entrar en detalles sobre respecto a la simetría, simplemente de momento os explico que ya tenemos una técnica bastante poderosa para calcular las funciones tasa en matrices aleatorias diluidas. ¿Okay? También hicimos la comparación con diagonalización numérica, donde lo que hacemos es comparar la teoría, que viene dada por la línea azul, con diagonalización numérica exacta para matrices de diferente tamaño, de 50 a 100 a 300, y uno podría pensar, bueno, pero Isaac, la teoría y diagonalización numérica no coincide, y de hecho, bueno, sí que coincide en el caso límite, pero aquí tenemos un problema, ¿no? El problema es que cuando yo aumento el tamaño de la matriz, como la función tasa captura, de hecho, la probabilidad de eventos extraños, cuanto más grande es la matriz, ¿sí? Más me cuesta explorar las colas. De hecho, uno puede hacer un cálculo muy sencillito,
que es, yo sé que de la teoría me dice que la probabilidad de que yo tenga cierto valor de cierta número de valores propios a la izquierda de cierta barrera va como que sea igual a K a la n, se comporta de esta forma. Entonces, supongamos que yo estoy haciendo diagonalización numérica exacta y quiero estimar, ¿ok?, la función tasa donde la línea roja se cruza, ¿ok?, con la teoría. Es justamente donde la función tasa vale un medio. Entonces, en este caso, la probabilidad de que ese evento ocurra es la exponencial de menos n dividido entre 2. Eso significa que significa que yo, para empezar a estimar esos eventos raros, necesito del orden de la exponencial elevado a n dividido entre 2 samples. ¿Okay? Para n igual a 300, eso implica que tengo que generar del orden de 10 a la 65 matrices y diagonalizarlas. ¿De acuerdo? Entonces, diagonalización numérica exacta, si lo haces de esa forma, requieres de más de la edad del universo para samplear estas colas. ¿Okay? Ahora ya conocemos métodos eficientes para hacerlo y ahora podemos, de hecho, comparar la teoría en todo el rango de... podemos comparar la teoría con diagonalización numérica exacta en todo el rango de la función tasa. ¿Okay? Bueno, entonces todo eso era lo que quería decir. Os he presentado un método exacto para derivar la función tasa para matrices aleatorias diluidas, para grafos de Poisson. También hemos hecho muchísimas aplicaciones para matrices no hermitianas. Hemos incluso generalizado para casos donde el objeto respecto al cual me quiero calcular la estadística no es un número, sino es una función aleatoria. Hemos desarrollado un método mucho más poderoso, que es lo que llamamos Functional Rate Theory, y por supuesto hay otras técnicas para aquellos que no les gustan métodos réplicas. Por ejemplo, hay otras técnicas como el método de la cavidad para también derivar este tipo de resultados. Y todo esto era lo que os quería presentar. Muchas gracias. Bien, Isaac, muy interesante tu plática, muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta? Está Pavel con la mano. Adelante. Hola, gracias Isaac por tu plática, muy interesante. Tengo un par de preguntas. La primera es, en el caso denso que hablaste del modelo de una matriz, esta función rate, creo que le llamaste, no me acuerdo cómo en español, se puede obtener, la función tasa, si entiendo bien, es como equivalente a la energía libre en el límite, en el punto, digamos, de saddle point, ¿no? Sí, o sea, justamente. Entonces, digamos, uno puede obtener esta función, o más bien ahí la pregunta es si este método de Large Deviation Theory es equivalente a lo que es el método de paso descendente que se utiliza para encontrar, por ejemplo, ese tipo de funciones. Sí, no es equivalente a la teoría. O sea, tú tienes una teoría de matemática que te dice que es la teoría de grandes desviaciones, que te dicen que cierta variable aleatoria, cuando se desvía de su valor típico, tiene que decaer de cierta forma. ¿Okay? Entonces, en analogía con física estadística, cuando te quieres calcular la función tasa, esa función tasa es equivalente a la energía libre. Y por supuesto, como estás haciendo el límite asintótico, en lo que nosotros llamamos el límite termodinámico, para este tipo de modelos uno utiliza el método puntesilla para obtener el resultado exacto, efectivamente. ¿Sí? Okay. Tengo que comentar que por algún motivo los matemáticos llaman lo que nosotros llamamos a la energía libre, ellos lo suelen llamar presión. ¿Okay? En un momento, por si lees artículos matemáticos y ves presión, no es la presión que nosotros entendemos, es la energía libre. ¿Okay? Ok, y bueno, la otra pregunta es, si tengo tiempo, ¿qué hay de aplicar este tipo de métodos, estas técnicas, pero para modelos de dos o más matrices? Dos o tres matrices. Cuando te refieres modelos de dos o más matrices, ¿a qué te refieres? Porque estos modelos tú lo que te calculas es el valor típico en un ensamble de matrices aleatorias, ¿okay? Que tienen cierto factor común, ¿no? O sea, cierta definición, que es
Por ejemplo, la matriz. en el primer modelo que mencionaste, uno puede escribir, digamos, algo así como la acción o la energía libre, como mencionaste. Bravo, sí. Como, digamos, yo tengo una función de una matriz, ¿sale? Puedo tomar la traza, digamos, de ese, por ejemplo, la traza de un potencial, a lo mejor polinomial, ¿no? De las matrices. Sí. Y entonces, en este caso, sería como un potencial que dependa de varias matrices. Sí, ¿No? de hecho, sí, efectivamente, sí. De hecho, no de varias matrices, pero a ver, déjame ver si esto me funciona. A ver, de hecho, no sé por qué esto no quiere colaborar. Ah, ahora. A ver si puedo subir brevemente. Sí, mira, en el caso de matrices clásicas, lo que yo llamo densas, simplemente por cuestiones de física estadística y virus espirales neuronales, el potencial que aparece aquí, el potencial electrostático externo, dependiendo del ensamble, es cuadrático o es lineal logaritmo, etcétera, etcétera. Pero en general, tú puedes poner un potencial arbitrario y ese potencial arbitrario estaría relacionado con otro tipo de ensambles, ¿ok? Otro tipo de interacción entre matrices, como tú comentas. Y esto sí que se ha hecho, ¿ok? ¿Cambia el tipo de universalidad? Sí, cambia las colas de alguna forma. Las colas, una vez más, bien dictaminadas por dos cosas. Sobre todo por el tipo de interacción entre variables aleatorias, ¿ok? En este caso es interacción de tipo logarítmico y por el potencial externo. Y lo que se ha hecho ahora mucho, de hecho muchísimo, es olvidarnos de dónde viene este hamiltoniano y, por ejemplo, cambiar la interacción logarítmica por una interacción algebraica, ¿no? Uno sobre el valor absoluto entre la diferencia de valores propios a cierta potencia y hay otro tipo de potenciales. Y ahí tienes otros tipos de emergencias, también tienes transiciones de fase, etcétera, etcétera. ¿Okay? No sé si he respondido a tu pregunta, Pavel. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. Perfecto, muchas gracias una vez más, Isaac, por tus preguntas. Agradecemos a Isaac. Gracias. Bueno, antes de continuar el programa, un anuncio rápido. Una participante no podrá acompañarnos el día de hoy, Ángela Medina, entonces comunicamos para que el resto de los participantes estén pendientes. Vamos a recorrer el programa tal y como lo tenemos planeado para el día de hoy. Y con eso, en ese entendido, vamos a dar un pequeño break después de la tercera plática de 10 minutos para estirar los dedos y quitarlos del teclado y continuaremos, ¿correcto? Entonces, muy bien. Enseguida continuamos ahora sí con Israel Omar Pérez de la UACJ. Israel, ¿estás por aquí? Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Todo muy bien. ¿Nos puedes poner tu presentación, por favor? Sí. Ahí me indican si ya la ven, por favor. Ah, sí. Correcto. Todo adelante. ¿Ya se ve? Sí, Sí. Ah, muy bien, gracias. correcto. Adelante, por favor. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues yo les voy a hablar de cálculos de primeros principios que se realizaron para estudiar los efectos de intercalado de metales alcalinos sobre óxidos de metales de transición. Precisamente la idea de esta plática pues es ver cuáles son esos efectos. El contenido básicamente es, vamos a dar la motivación, vamos a hablar en qué consiste la simulación que se realizó y un poquito de la teoría que se utilizó, la metodología, qué resultados obtenimos y las conclusiones finales. Bueno, en cuanto a la motivación, como lo indiqué, queremos nosotros estudiar cuáles son los efectos de el intercalado de metales alcalinos en las propiedades electrónicas de óxidos de metales de transición y también
ver cómo afectan también las propiedades ópticas cuando hacemos este intercalado. La idea es pues entender de manera más fundamental lo que está ocurriendo en ciertos materiales. La razón pues tiene que ver con el uso de muchos dispositivos que utilizan tecnologías en las cuales hay un transporte iónico específicamente de iones de litio a distintas capas de las cuales están conformados. Hay distintos dispositivos como supercapacitores, baterías de ion litio, dispositivos electrocrómicos e inclusive celdas solares que tienen una configuración similar. Por ejemplo, este dispositivo electrocrómico en sus extremos tiene unos conductores transparentes. Después tiene una capa de un material electrocrómico. Luego en medio tiene un electrolito y luego otra capa electrocrómica. Cuando se aplica un voltaje en las capas extremas, que son las conductoras, se hace fluir los iones a las redes de estos materiales electrocrómicos y los iones se insertan y eso causa que cambien las propiedades, por ejemplo, ópticas de estos materiales. Algo similar ocurre con las baterías cuando hacemos la carga o la descarga. Estas placas metálicas pues están embedidas también eventualmente en el electrolito junto con estos materiales que normalmente también son metales, óxidos de metales de transición y están embedidos también en un electrolito de litio. Cuando se aplica un voltaje hay transferencia de iones entre los distintos materiales, ¿no? Bueno, lo mismo ocurre con las celdas solares y con supercapacitores que también muchos de ellos tienen electrolitos. Y pues la idea es tratar de estudiar qué es lo que ocurre con las propiedades electrónicas y en algunos casos pues las propiedades ópticas para poder hacer un diseño de materiales que tengan mejores propiedades, ¿no? Esa es la finalidad. Y algunos de los materiales más comunes que se utilizan en los distintos componentes de estos dispositivos, básicamente pues son óxidos de metales de transición, monóxidos o dióxidos, inclusive grafito, nanotubos de carbono y aleaciones de silicio y litio. Para el caso de los electrodos catódicos también se utilizan óxidos, pero son trióxidos o pentóxidos de también metales de transición. En el caso de las baterías y de los dispositivos electrocrómicos, anteriormente era muy común utilizar electrolitos líquidos. Este es uno de los más comunes, pero actualmente hay una tendencia muy grande a trabajar todo en estado sólido y pues algunos de los materiales que se utilizan en estado sólido son los que están en esta lista, ¿no? Específicamente el neobato de litio es uno de los más utilizados en los dispositivos electrocrómicos. Y como conductores, en los dispositivos electrocrómicos se utilizan ITO FTO y pues en baterías se utilizan algunos metales como aluminio, carbono, cobre, plata y eventualmente oro. Para sustratos en celdas solares y dispositivos electrocrómicos, normalmente se utiliza vidrio o algunos polímeros que son transparentes. Entonces nosotros pues tomamos algunos óxidos de metales de transición para estudiarlos
y ver cómo afecta las propiedades, la inserción del litio. También consideramos el conductor hito y vimos también qué es lo que ocurre cuando insertamos litio. Entonces, la idea de la simulación es que cuando uno aplica un voltaje entre los conductores, existe un campo eléctrico y los iones de litio, que son positivos, pues se van a ver atraídos hacia ese campo eléctrico, va a haber un transporte de carga y esos iones se van a insertar en la red de cristalina del material electrocrómico. Si se invierte la polaridad en un dispositivo electrocrómico o en una batería, digamos que se cargue o se descargue, pues se va a invertir la dirección del flujo y se van a insertar ahora en el otro material. Pues obviamente de cuántos iones se inserten va a depender en gran medida de las propiedades de los materiales y del voltaje que se aplique entre las terminales. Entonces, en la práctica, esto se puede pues simular como si fuera un dopado, digamos, momentáneo mientras se mantiene el voltaje, porque van a quedar los iones insertados en los intersticios. Generalmente se considera que se quedan en los intersticios, aunque sabemos que las redes cristalinas no son perfectas y que eventualmente hay defectos como vacancias, es decir, hacen falta átomos en sus sitios que les corresponden y ahí también puede haber inserción o lo que se conoce como intercalado, pero ese tipo de dopado se entiende como un dopado sustitucional porque estaríamos reemplazando un átomo en su posición por otro. En nuestro caso, solo trabajamos el dopado intersticial, así como están estos átomos aquí embedidos en los intersticios. Entonces, la idea más que nada fue hacer una simulación como un dopado y ver qué es lo que ocurre. Específicamente, lo que voy a presentar ahorita es sobre estos tres materiales que son de los más utilizados en los dispositivos electrocrómicos, el trióxido de tungsteno y el óxido de níquel, y el hito, que es un óxido de indio que es dopado con estaño. Para esta simulación se crearon superceldas de distintos tamaños y estas superceldas pues nos van a permitir hasta cierto grado controlar el nivel de dopado. Los cálculos se realizaron con la teoría del funcional de la densidad con el método que se conoce como potencial completo y con una base de ondas planas aumentadas linearizada. Los cálculos primero implican una optimización de las estructuras para encontrar las posiciones y los parámetros de red más adecuados y después se determina si esas estructuras son estables y se calcula las energías de formación. Una vez que verificamos que son estables y que se ha obtenido la optimización, se puede proceder a calcular las distintas propiedades. En general, pues el software nos permite calcular cualquier propiedad física, pero las más importantes que nos concierne son la densidad de estados y la estructura de bandas y las propiedades electrónicas, ¿no? Para el caso de hito hicimos un cálculo adicional porque pues tuvimos a la mano algunos datos experimentales
Hicimos el cálculo del espectro de la banda de valencia para los fotoelectrones inducidos por rayos X y comparamos con lo que nosotros pues calculamos, perdón. Bien, en relación a la teoría en la que está basado todos estos cálculos, se conoce como teoría del funcional de la densidad. Y esencialmente es una aproximación a tratar de resolver el problema de muchos cuerpos que se utiliza en sistemas como en este caso los materiales. Para tener una idea, un centímetro cúbico tiene aproximadamente 10 a la 22 átomos. Y entonces tendríamos que resolver la ecuación de Schrödinger precisamente para 10 a la 22 átomos, lo cual lo torna sumamente complicado y pues en la práctica, de hecho, hasta la fecha no ha sido posible resolverla como tal. Entonces se buscan soluciones alternativas y una de ellas es esta teoría. La teoría esencialmente lo que propone es que el calcular la energía del estado base es suficiente para determinar las propiedades físicas de los sistemas. La energía es un funcional de la densidad electrónica y pues es prácticamente la suma de todas las componentes, que en este caso sería la energía cinética, la energía de interacción electrón-electrón, la energía electrón-núcleo, la energía que se conoce como correlación e intercambio y la energía de núcleo-núcleo. Dada la complejidad, lo que se hace es proponer unas funciones iniciales que pues, son las funciones base, y estas funciones normalmente pues dependen de la base y generalmente se utilizan orbitales atómicos. Israel, 10 Sí, minutos. gracias. Y una vez que se definen estas funciones, se calcula una densidad electrónica inicial y con esta densidad electrónica se calcula el potencial de correlación e intercambio. Estos ya son conocidos y se resuelven las ecuaciones de Compson para obtener las nuevas eigenfunciones y los eigenvalores con los cuales se vuelve a determinar la energía total. Con las nuevas eigenfunciones se calcula una nueva densidad electrónica y se vuelve a resolver esta ecuación. Esto se conoce como un ciclo autoconsistente y la solución va a estar determinada por un criterio de convergencia, sobre todo en la energía. Bien, esto está implementado en muchos software y la diferencia entre los software esencialmente son las funciones base que se utilizan para resolverla. En nuestro caso, nosotros trabajamos con este software y pues modelamos primero las estructuras. Básicamente trabajamos con la estructura del óxido de níquel, que es un material antiferromagnético. Entonces cambiamos la simetría para poder contemplar ese orden magnético y luego insertamos los iones de litio, ¿no? En este caso, el ejemplo que estoy mostrando, en todos los casos, inserté un átomo de litio por cada celda, por cada supercelda. El caso del trióxido de tungsteno muestra tres distintas fases, entonces tenemos cúbica, hexagonal y monoclínica, y en cada caso se insertó un átomo de litio. Para el caso del litio, como habíamos mencionado, es un material que en realidad es el óxido de indio. Entonces esta es la estructura padre
con la cual se parte, luego se dopa con estaño a aproximadamente un 6% y luego se dopa con litio. Las concentraciones que trabajamos para el óxido de níquel fue de 8.3% de dopado, de 6.2 y 6.2 para cúbico y hexagonal de trióxido de tungsteno y 3.1 para el monoclínico. Mientras que para el litio trabajamos con 2.5 y 10%. Aquí lo único que cabe mencionar es que para estos sistemas, el óxido de níquel y el tróxido de tungsteno, trabajamos con los funcionales conocidos como PBE más U, y el único que fue un poco diferente fue el óxido de indio con el MBJ, los demás también fueron PBE, y básicamente esa es la diferencia. En cuanto a los resultados que obtuvimos, lo primero que observamos en cuanto a la realización de la optimización de las estructuras es que después de insertar el átomo de litio, las estructuras se expanden ligeramente. Fue el mismo caso para todos y pues es de esperar porque el litio al insertarse pues ofrece una presión, digamos, química, y eso hace que los átomos se redistribuyan y aumente los volúmenes de las celdas. Después calculamos la estabilidad de las estructuras a través de la energía de formación, la cual está dada por esta expresión donde es básicamente la energía del sistema dopado con litio y a la cual se le resta la energía del sistema sin dopar y la energía del litio en el estado sólido. Lo que se encontró en todos los casos es que las energías son negativas, lo que indica que las estructuras son estables. Con esto procedimos a hacer los cálculos de las propiedades electrónicas. En este caso, las estructuras de banda pues nos dan información sobre el tipo de material que tenemos. En este caso, el óxido de indio es semiconductor, pero cuando se dopa con estaño se torna metálico. Después, cuando se inserta el litio, el nivel de Fermi se desplaza hacia las bandas de conducción y entre lo que observamos que entre mayor sea la concentración, pues el desplazamiento del nivel de Fermi es mayor y se observa que se tornan materiales semimetálicos. En cuanto a la densidad de estados, pues observamos que está prácticamente dominada por estados de oxígeno 2P en todos los casos. Esto es para los casos ya dopados. Vemos que también el dominio de la densidad de estados es debida a los estados de oxígeno. Para el caso de el óxido de níquel, también observamos un comportamiento similar. Iniciamos con un material semiconductor y después de insertar el litio se pierde el band gap, lo cual indica que el material se torna semimetálico. Y para el caso del trióxido de tungsteno ocurre también la misma situación, todos presentan un band gap, inclusive vemos que concuerda con el valor experimental para el caso de la fase monoclínica. Desafortunadamente para las otras fases no hay datos experimentales, aquí puse el mismo que es el que hay para el monoclínico, pero bueno, en este caso corresponde muy bien al valor medido. Después de insertar el litio, se desplaza el nivel de Fermi y pues el material se torna metálico. En cuanto a los cálculos que realizamos del espectro de la banda de valencia para el litio, aquí muestro los resultados del litio sin litio. La
curva roja es la teórica y la negra es la experimental. Vemos que en la forma son muy similares, sin embargo hay un desplazamiento entre entre los dos espectros. Algo parecido ocurre cuando insertamos litio. La roja es cuando tiene litio de 2.5% y la azul es de 10%. Y bueno, el punto aquí es que la experimental no tenemos a ciencia cierta el dato todavía de cuánto porcentaje tiene de inserción de litio. Es muy complicado de determinar, pero lo que entendemos es de que hay una buena reproducción en cuanto a la forma y que esta discrepancia también se puede deber a que en realidad los cálculos están considerando el estado base y en la práctica pues lo que se mide es un estado excitado. Entonces necesitamos ahí hacer cálculos precisamente de estados excitados, pero pues son mucho más complicados porque hay que utilizar la teoría, esta misma teoría, pero en su versión dependiente del tiempo. Y pues eso es muchos más recursos computacionales y hasta ahorita lo que hemos llevado, de hecho, pues son algunos avances a nivel del estado base. En cuanto a las propiedades ópticas que pues también nos interesan, en particular nos interesa entender cuál es la respuesta dieléctrica de los materiales cuando son irradiados con luz para el caso de los materiales electrocrómicos. Lo que vemos que en el caso de las curvas azul y verde, que son las que tienen litio, tienen una respuesta dieléctrica en el infrarrojo mucho mayor que cuando no tiene litio. Y bueno, eso se ve reflejado esencialmente en los coeficientes de absorción. Aquí vemos claramente que en esta zona del infrarrojo estos materiales absorben más la luz que en el caso cuando no tenemos litio. Y esto nos ayuda a entender por qué cuando llega el litio y se inserta, las propiedades de estos materiales cambian, ¿no? En el caso del óxido de níquel y del trióxido de tungsteno, se observa algo también muy parecido. Estas gráficas son sin litio y estas de acá son con litio para el coeficiente de absorción. Y lo que se observa precisamente es que aparece estos picos para el trióxido de tungsteno, donde hay mayor absorción en el infrarrojo, mientras que en el caso del óxido de níquel hay una mayor absorción en la región visible que corresponde aproximadamente al color naranja. Después, a energías mayores en la región del ultravioleta, más o menos tienen todos la misma absorción. Bueno, como conclusiones, pues nosotros realizamos cálculos de primeros principios a través de la teoría del funcional de la densidad más U para determinar las propiedades optoelectrónicas del óxido de níquel, del trióxido de tungsteno y bueno, también del litio. Me faltó agregar esa parte ahí. Calculamos las propiedades electrónicas. También observamos que al insertar el litio, los materiales se tornan semimetálicos o metálicos a partir de un estado semiconductor y que en general la inserción de litio lo que hace es insertar electrones al sistema, razón por la cual se tornan conductores. En cuanto a las propiedades ópticas, obtuvimos que la absorción de los materiales aumenta esencialmente en el infrarrojo, comparado con el caso cuando no tenemos
litio, y muy específicamente en el óxido de níquel la absorción se da con mayor intensidad en la zona del visible. Bueno, quiero agradecer a algunos de mis colaboradores y algunos estudiantes y al Laboratorio Nacional de Supercómputo y al Centro Nacional de Supercómputo y al ANTI, que es también otro laboratorio de cómputo que nos proveyeron con el soporte técnico. Y pues muchas gracias por su atención. Cualquier duda, pues estoy a la orden. Muy bien, muchas gracias, Israel. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? Ok. Bueno, pues otra vez muchísimas gracias y continuemos entonces con el programa. Nuestro siguiente ponente es Ángela Medina de la Autónoma de Puebla. Ángela, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Nos puedes compartir, por favor? ¿Ya se ve mi pantalla? Ahí está, listo. Adelante, Ángela. Soy estudiante de estudiante de quinto semestre de Ingeniería en Energías Renovables en la UAP, y el trabajo que voy a presentar pues es realizado en una estancia de investigación y es la simulación de CFD del flujo de aire en una turbina de eje vertical tipo Savonius. Y bueno, antes quisiera entrar un poco en contexto. Como sabemos, en las últimas décadas, la demanda de energía eléctrica global es abastecida por su mayoría en combustibles fósiles. Sin embargo, pues estos representan una amenaza para el medio ambiente por las consecuencias que traen consigo, como el cambio climático, el calentamiento global y el aumento de gases de efecto invernadero. Y esto se ve como que hay una necesidad de una transición de las fuentes de donde proviene la energía y posiciona a las energías renovables como pues la principal alternativa viable, rentable y además amigable con el ambiente, y propicia el desarrollo de sociedades sustentables. Una de las energías más ampliamente estudiadas es la energía eólica, que aprovecha pues la energía cinética del viento y que a través de aerogeneradores o turbinas eólicas la transforma a energía mecánica y posteriormente a energía eléctrica. Y esta energía pues representa una opción factible en la transición a las energías renovables, principalmente en el aspecto económico y ambiental, además de que contribuye a la descentralización de la generación de la energía y agrega diversidad al sector energético. De las turbinas eólicas más comunes son las de eje horizontal, como la de esta imagen, y a gran escala. Y en pequeña escala y que se han estudiado menos son las de eje vertical. Y este tipo de turbinas pues son dispositivos que extraen energía útil del viento, y además su principal objetivo es que aspiran a solucionar necesidades energéticas de ambientes rurales y en regiones pues donde es menos accesible el suministro de energía. Con esto pretenden que los prototipos que se introduzcan sean menos costosos, que sean eficientes para las necesidades y accesibles. Y para ambientes urbanos en donde pues las velocidades son bajas, este tipo de turbinas pues resultan ser una buena solución para producir electricidad. Se clasifican principalmente en dos, que son las Savonius y las Darreus, y cada una pues tiene diferentes configuraciones, pero para el propósito de este trabajo nos enfocamos en las de Savonius, y estas utilizan fuerzas de arrastre para funcionar y tienen una sección transversal en forma de S cuando se ve desde arriba, y pues su diseño es de 2 medios cilindros y la potencia se basa en la diferencia de presión, que la hoja que se retira del viento y la que avanza hacia el viento. Las ventajas de este tipo de turbinas es que no necesitan estar sostenidas y separadas como las de eje horizontal, por lo que su construcción pues es más simple y se puede configurar en el suelo,
lo que conlleva a que tengan un menor costo. Las principales desventajas es que tienen eficiencias bastante bajas a comparación de las de eje horizontal y que son difíciles de proteger de vientos extremos. Lo que hicimos durante la estancia de investigación fue hacer un análisis de CFD, que es dinámica de fluidos computacional, con el software de ANSYS Fluent, y la forma en que funciona el análisis de CFD es que se realicen 3 pasos principales y cada uno tiene pues sus propios subprocesos. La forma en que funciona pues es que se resuelven ecuaciones de dinámica de fluidos alrededor de una geometría escogida siguiendo pues las restricciones que se especifiquen. Y para determinar en los puntos en donde se van a resolver estas ecuaciones, pues se genera una malla. Y la malla discretiza el espacio físico en un número finito de puntos. Y cuanto mayor sea el número de puntos, pues mayor va a ser el tamaño de la malla y más precisa va a ser la solución, pero se van a requerir más recursos computacionales y más tiempo de cálculo. Después de eso se seleccionan los modelos de turbulencia, se definen las propiedades del flujo, se especifican las condiciones de frontera, las condiciones iniciales. Después está el proceso de solución en donde se configura el solucionador y finalmente en el postproceso se hace una visualización de los resultados de manera gráfica que pueden ser a través de contornos de velocidades o a través de contornos de presión y se hace un análisis de los resultados. Para este trabajo primero hicimos un diseño de la turbina con el software de Fusion, con las medidas presentadas y es una geometría bastante sencilla de construir y nos basamos en literatura previamente revisada que también hacía un análisis de las geometrías de las Savonius. Después, en la descripción del dominio computacional, se exportó la geometría que ya habíamos hecho en Fusion a ANSYS y se hizo un análisis para realizar el análisis del flujo de aire, dividimos 2 dominios, uno estacionario, que es el rectángulo que está aquí, pero que en 3D sería como una caja, que es el que simula el túnel de viento y es la región donde se encuentra la zona en rotación y donde entra y sale el flujo de aire. Y también uno transitorio, que en la imagen se muestra como un círculo, pero en 3D sería un cilindro, es la zona donde se encuentra la turbina y es la que rota para simular el funcionamiento de las Savonius y permite reproducir el efecto estela. Y bueno, las medidas son 10 D de ancho, 26 D de largo y 4 de diámetro del dominio rotatorio, D siendo el diámetro de los discos de la turbina. En el proceso de mallado, pues se mallaron ambos dominios y también la turbina, y esto se hace a través de que se dividen en muchos elementos que son llamados celda, y en este caso 3D, pues las celdas son volúmenes de control en las que se resuelven las ecuaciones de conservación y transporte. También para cerciorarse que pues la malla fuera de calidad, se revisó a través de la herramienta de Squigness y se refinó en los puntos de contacto de los dominios para que fuera de mayor calidad. Esta herramienta se define como la diferencia entre la forma de la celda y la forma de una celda equilátera de volumen equivalente. Y esta determina pues qué tan cerca del ideal está una cara o celda. Por eso se usa como para medir la calidad de la malla. Y en las figuras pues podemos observar los diferentes mallados para el dominio transitorio, para el dominio rotatorio y donde está la turbina. En el proceso de solución se establecieron las condiciones de frontera también, como se muestra en la imagen, dividimos una entrada, una salida y paredes del dominio computacional. En la entrada o inlet se especificó el método de velocidad por medio de la magnitud que fuera normal a la frontera con un marco de referencia absoluto, una presión manométrica de 0 y la velocidad de viento elegida. Después para las paredes con aluminio de condición no deslizante y rugosidad constante de 0.5. Para la salida se hizo también un marco de referencia absoluto con una presión manométrica de 0 pascales y el método de especificación normal a la frontera. Para el dominio transitorio, que es el que rota,
Las condiciones de pared fueron similares a las ya mencionadas, con un movimiento relativo a la zona y rotacional. Y las condiciones iniciales que se escogieron, que están basadas en literatura previamente revisada, fueron de 6.2, 7.2 y 8.2 metros por segundo. Y el modelo de turbulencia fue el K-epsilon realizable. Se hicieron 5.000 iteraciones y la velocidad angular del dominio rotatorio fue de 21.88 radianes por segundo. Los resultados obtenidos fueron contornos de velocidades. Sin embargo, por el tiempo de la estancia y también que era distancia, no obtuvimos los coeficientes de potencia, pero sí obtuvimos los contornos de velocidades. Y como podemos observar, se reproduce el efecto estela, que es el que está aquí, en cada una de las velocidades escogidas. Y también pues, se puede observar el dominio computacional por donde entra el flujo de aire. Pues fueron 3 velocidades y no varía mucho la magnitud de la velocidad, de la máxima velocidad. Y el comportamiento del aire en la turbina, pues como había mencionado anteriormente, utiliza fuerzas de arrastre y pues su funcionamiento se basa en la distinta fuerza aerodinámica que ejerce un flujo de aire sobre objetos de diferente forma, que serían las palas, y con la fórmula presentada, donde C es el coeficiente aerodinámico, ρ es la densidad, A es el área transversal y omega es la velocidad relativa del aire respecto al objeto. Y bueno, esta acción del viento origina fuerzas distintas en la parte cóncava y convexa de las palas, lo que da lugar a un torque que hace que gire el rotor. Y bueno, es importante el análisis de los contornos de velocidades porque proporciona una buena comprensión de la disposición de las palas en los rotores, además de que se entiende que la perturbación que se crea debido a los efectos de rotación afecta la velocidad de entrada al rotor. Cuando este gira, su área proyectada forma un disco sólido circular proyectado. Entonces, el campo de flujo se desvía sin golpear correctamente las palas de la turbina. Y este efecto pasa a cierta distancia en el campo de flujo, perdón. Y es similar a los efectos de rotación causados por una hélice de una aeronave. Y bueno, las conclusiones a las que llegamos es que estas turbinas podrían llegar a ser eficientes a pequeña escala, que se puede ver reflejado en los contornos de velocidades, y también pues indican que son una alternativa para generar energía limpia en lugares donde las velocidades son bajas, y se ajusta con la OTS número 7 de la Agenda 2030, que habla de la energía asequible y sostenible. Y bueno, también concluimos que el análisis por CFD nos permite abreviar el ciclo de diseño y también se reduce la cantidad necesaria de análisis experimental, que es especialmente importante en problemas de ingeniería. Ya. Muy bien, Ángela. Muchas gracias. Muy interesante tu plática. ¿Tenemos tiempo para algunas preguntas? Sí, Guillermo, adelante. Hola, Ángela, muchas gracias por tu plática. Una pregunta, el, el mallado ese que presentaste, am, tiene diferentes elementos, vaya, el tamaño de los elementos es diferente dependiendo de la región, ¿cierto? Donde están integrando. ¿Esas las hicieron ustedes o sea, a mano, pues, o con un software? Me perdí un poco en esa parte. Aquí. Sí Sí. fue con un software, con ANSYS, todo el mallado. Por ejemplo, ahí pueden identificar, no sé, eh, es que ya están los nodos en frontera, ¿verdad? O sea, el programa ya les da esos modos porque cuando uno lo hace a mano, luego tiene problemas de que su malla no cae exactamente en la frontera, pero supongo que aquí no tienen ese problema, ¿verdad? No, sí proporciona los nodos y el número de milímetros. Ajá. Ah, ok.
Bueno, muchas gracias. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, yo tengo Sí, algunas. adelante. Ah, ahorita solo se dedicaron a modelar el flujo de aire en la turbina, ¿no? No se preocuparon de cuánta potencia puede sacar de esa turbina. Sí, es correcto. Ya, y tienen pensado caminar en esa dirección. Es decir, digamos, ya tienes un flujo de aire y ya ves cómo se mueve. Ah, pensado cómo medir cuánta potencia está saliendo de ahí. Sí, se tiene pensado continuar con la investigación para obtener los coeficientes de potencia y el tip speed radio y también para ver qué tan eficiente es esta configuración clásica de la turbina. Ya. Yo creo que Irving te puede preguntar algo más sensato que yo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Irving. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, No, sí. César, nada más quiero ahondar un poquito más respecto a las preguntas que le hiciste a, a Ángela. Mira, Ángela, estas turbinas, que yo creo que, no, bueno, no sé, pues igual y el objetivo particular del trabajo que nos presentas, me disculpo, no estuve en toda la plática, me conecté un poquito tarde, Ángela. Pero no sé si el objetivo es el uso de esta herramienta para análisis del comportamiento de una turbina, partiendo de la hipótesis, ¿no? De que luego estos software tienen una precisión importante respecto a la representación que hacen de la realidad de los sistemas energéticos o cualquier dispositivo que se analice. Entonces, no sé si ese sea el objetivo particular del trabajo. Nuevamente, como te digo, me conecté un poquito tarde a la plática. Sin embargo, yo lo que quisiera preguntarte es, uno, es, hay un coeficiente de potencia que se maneja dentro de la literatura de los aerogeneradores respecto al modelado de las turbinas eólicas. Sin embargo, se sabe también que desde el punto de vista de la capacidad instalada, las turbinas eólicas más importantes no son las que tú estás tratando con el que trabajaron, pues. Estos son muy importantes a baja escala en términos de la generación eléctrica, por ejemplo, para alimentación de cargas aisladas, de tipo habitacional, por ejemplo, o de algún complejo industrial en términos de su capacidad no tan importante, también se suelen usar, o en edificios con cierta altura, en la cual la velocidad de viento, la cual se vuelve más importante con base a la altura en la cual se mida esta. Eh, yo lo que te preguntaría es si el coeficiente de potencia, que se denota como CP, que se maneja en la literatura, que es un modelo matemático, es particularmente usado para las turbinas horizontales o también se pueden usar para modelar matemáticamente, por ejemplo, lo que te preguntó el doctor César, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la potencia mecánica que convierte esta turbina eólica a partir de la potencia derivada de la energía cinética del viento? ¿O se tiene que determinar, Ángel? Pues se tiene que determinar el coeficiente de potencia. Si has visto esa CP, del cual te estoy hablando, que está en términos de una función exponencial. No, creo que no. Ok.
Creo que particularmente es válido solo para las turbinas horizontales, ya que está en términos de ángulos de ataque, ese tipo de cosas, por las hélices, y siento que en términos de diseño, estas turbinas que ustedes trabajaron implicaría la determinación de ese coeficiente de potencia. Por eso es que quería pues preguntarte si tenías, ¿cuál es el interés particular que ustedes tuvieron? Igual y ya lo dijiste al inicio de la plática, pero lo que me gustaría saber es, bueno, que me lo digas, ¿cuál es el interés particular de ustedes de trabajar con las turbinas eólicas con respecto al trabajo que acabas de presentar? ¿Qué buscas? Pues principalmente, como fue un trabajo de investigación y apenas estoy introduciéndome a esta área, fue para ver cómo funcionaba el modelo clásico de las Savonius para velocidades bastante bajas, que sería simulada en ambientes urbanos o rurales, y también con el propósito de ver si es factible para proyectos a pequeña escala. Ok. Sí es factible, Ángela, para proyectos a baja escala. Está reportado eso en la literatura. Lo que se está evaluando es ver qué tan factible sea a gran escala. Y ahí es donde hay una competencia real con el otro tipo de turbinas para los aerogeneradores, ¿no? Por eso me interesaba mucho saber cuál es la dirección particular, pues, de este trabajo de investigación de ustedes, ¿no? Gracias, Ángela. Gracias por la observación. Muy bien, muchas gracias por sus preguntas. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ya, yo perdón que te estamos haciendo un grilling aquí Sí, adelante. públicamente, pero es que justo hemos trabajado, lo que te contaba Irving, hemos trabajado con turbinas y el punto de la pregunta de cuál es ese coeficiente de potencia SCP es porque la forma funcional que tiene hace que el tratamiento analítico de las ecuaciones dinámicas con las que después vas a modelar el generado sea muy complicado. O sea, se puede hacer, pero es difícil. Y las soluciones numéricas a eso también son computacionalmente costosas, aun cuando sean ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero lo que sospecho, así nada más de rápido de lo que te escuché ahorita, es que esa CP que te pregunta Irving, creo que será más simple en ese tipo de configuraciones. Lo cual no sé desde el punto de vista práctico si es mejor o no, pero desde el punto de vista de modelado sí sería muy interesante verlo, porque yo creo que los modelos dinámicos ya de la generación van a ser más tratables y posiblemente más divertidos desde el punto de vista de modelado. Muy bien, César, gracias por tu comentario. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias, Ángela, por tu participación. Muy interesante y hay más que hacer, ¿no? Entonces, bienvenida al trabajo. Perfecto. Bueno, quiero hacer una aclaración. Primero, no estoy seguro de tener a todos a la vista. ¿Se encuentran algunos de los siguientes participantes? Alejandro Morales, de UNAM, Carlos de la Cruz o José Gómez. Bueno, Okay. Sí, dale, sí. Entonces, me parece que no se encuentran en este momento. Entonces, ¿les parece? Tomemos 10 minutos de receso y regresamos. ¿Les parece? Nos volvemos a ver a las 10:10. ¿Están de acuerdo todos? Pues sí, bueno, en principio sí. Quizás podríamos dejar más tiempo porque como vaya, una ponente, Ana Beatriz, avisó que no iba a estar, pues vamos como 30 minutos adelantados. No sé si los demás se fueran a conectar Más justo adelante. a la hora de su charla. Ok. Entonces, Sí esperaríamos que vinieran al menos unos
10 minutos, 10 15 minutos antes de antes, la plática, ¿no? Ujú. Exacto, entonces quizás podremos conectarnos, no sé, 11:20. Oh, claro, de Ciudad de México, perdón. 11:20 Ciudad de Sí, México, sí, sí, sí. en 20 minutos me parece perfecto. Sí. ¿Sí? Ok. César, habrá que detener Voy a la tener la transmisión en Facebook ahorita y regresamos a las 11:30. Perfecto. Gracias a todos. Hasta luego.